Auviblio. Auviblio presenta Mira hacia adelante. Conectar con la naturaleza. Escrito por Prentice Mulford. Narrado por Geraldo Medina. Traducción, edición y revisión del texto de Auviblio. Para una mejor comprensión del presente audiolibro, te recomendamos escuchar La dualidad de la mente. La mente material versus la mente espiritual. Link en la descripción. Mira hacia adelante. La tendencia de muchas personas, una vez que están un poco avanzadas en años, es observar hacia atrás y con arrepentimiento. La mirada debería ser en sentido contrario, hacia adelante. Si quieres ir hacia atrás en todos los sentidos, mental y físicamente, sigue cultivando el estado de ánimo de vivir arrepentido en tu vida pasada. Una de las principales características de la mente material es aferrarse al pasado con fuerza. Le gusta recordar el pasado y lamentarse por él. La mente material tiene una serie interminable de diversiones solemnes, recordando las alegrías pasadas y sintiéndose triste porque jamás regresarán. Pero al ser real, al espíritu, le importa relativamente poco su pasado. Espera ser dentro de un año un individuo diferente en pensamiento del que es en la actualidad. Está dispuesto a olvidar dentro de 1000 años quién o qué es hoy, porque sabe que este intenso deseo de recordarse a sí mismo por lo que ha sido retrasa su avance hacia un mayor poder y un mayor placer. ¿Qué te importa lo que eras hace 1000 o 5000 años? Sin embargo, entonces eras algo, y algo mucho menos de lo que eres hoy. Es posible que respondas que tienes curiosidad por saber lo que eras. Sí, pero ¿merece la pena gratificar la curiosidad si para tal gratificación debes pagar el precio de arrastrar tras de ti 100 cadáveres de tus seres muertos? Esos seres, esas existencias, han hecho su trabajo por ti. Al hacer ese trabajo, te han traído posiblemente más dolor que placer. ¿Quieres llevar siempre contigo el recuerdo y la carga de ese dolor? Especialmente cuando esa carga te trae más sufrimiento y te priva del placer. Es como el pájaro que debe insistir en llevar siempre consigo la cáscara de la que nació. Si tienes un recuerdo triste, arrójalo. Si no puedes desprenderte de él, exige al Poder Supremo que te ayude a hacerlo, y esa ayuda llegará. Si quieres envejecer, debilitarte, encanecer y marchitarte, vete de una vez a vivir en tu pasado y lamenta tu juventud. Ve y vuelve a visitar los lugares y las casas donde viviste hace 20, 30, 40 años. Llama a los muertos, llora por ellos, vive recordando las alegrías que tuviste allí y di que se han ido y han huido y nunca volverán. Al hacerlo, estás sujetando a los seres muertos sobre ti. Si llegáramos a otra vida física con el recuerdo de la última, vendríamos al mundo físicamente como ancianos y ancianas en miniatura, decrépitos y canosos. La juventud física es fresca y floreciente, porque no lleva consigo ningún recuerdo material triste del pasado. Una muchacha es hermosa porque su espíritu se ha desprendido del pasado y del triste recuerdo de su vida anterior, y tiene, por lo tanto, la oportunidad de afirmarse durante un tiempo. Cuando una mujer comienza a envejecer, empieza a cargarse de remordimiento sobre el pasado y sobre el hecho de que ya no tiene 20 años. Tu espíritu exige para el cuerpo que utiliza gracia, agilidad de movimiento y belleza personal, pues está hecho a imagen de Dios, y la mente y la vida infinitas, la belleza, la gracia y la agilidad son las características de esa mente. En esa fase de la existencia que llamamos infancia y juventud, el espíritu tiene la oportunidad de hacer valer su deseo de belleza y agilidad, porque todavía no se ha cargado de falsas creencias y remordimientos. La vivacidad, la agilidad
y el incansable juego del niño o la niña de 10 o 12 años se debe a la alegría del espíritu aliviada de la carga que se lleva en una existencia pasada. Esa carga era de pensamientos poco provechosos de llevar. Tendrías físicamente la agilidad que tenías a los 15 años si te desprendieras de la carga del triste recuerdo y de la creencia en el error con la que has estado cargando estos 20 o 30 años pasados. Puedes comenzar el proceso de descarga ahora, diciendo, con la ayuda del Poder Supremo, arrojar el recuerdo de todo lo que te ha molestado en el pasado, todo lo que lamentas, todo lo que has llorado. Dios nunca se lamenta ni se arrepiente. Tú, como espíritu, estás hecho a su imagen. Dios es vida eterna, alegría y serenidad. Cuanto más de estas características reflejes, más cerca estarás del Espíritu infinito del bien. ¿Has enterrado a tus seres queridos en la tierra? No les haces ningún bien con tus pensamientos tristes sobre ellos. Pones una barra entre su espíritu y el tuyo al pensar en ellos como perdidos. Al hacerlo, no solo aumentas y fomentas en ellos una condición mental triste, sino que traes su condición mental sombría sobre ti mismo, como muchos hacen en el duelo. El mayor bien que podemos hacerles es pensar en ellos como si estuvieran vivos, como nosotros mismos, y apartar de nuestra mente sus tumbas, lápidas, ataúdes, mortajas y fantasmagoría. Si no podemos hacerlo por nosotros mismos, pidamos ayuda al Poder Supremo para hacerlo. A menudo hacemos que los que han perdido sus cuerpos se sientan muertos cuando pensamos en ellos como tales. Si hacemos esto, ellos nos devolverán sus pensamientos de muerte. No te acerques a los cementerios. A algunos les parecerá que soy frío e insensible al decir esto, pero la verdad, tal como se me presenta, dice que el cementerio donde no permanecen tus seres queridos es espiritualmente un lugar muy poco saludable para visitar. Están llenos de pensamientos de arrepentimiento, de muerte y decadencia. Cuando los visitas, incorporas ese pensamiento en ti mismo. Es hostil y mata la juventud, el vigor, la elasticidad, la alegría y la vida. Nuestros cementerios están llenos de mentiras. Colocamos una piedra sobre el cuerpo desechado de un amigo. Colocamos en esa piedra la palabra muerto. Eso no es cierto. Tu amigo no está muerto. Es solo el cuerpo que usó el que está allí. Pero esa tumba está plantada en tu memoria, y tu amigo en tu mente yace en ella. Hagamos lo que querramos. Intentemos creer que lo deseamos en la prolongación eterna de la vida y en la imposibilidad de algo parecido a la muerte en el universo. No podemos evitar crear para nosotros mismos, cuando pensamos en esa tumba o la volvemos a visitar, una imagen de ese amigo como muerto y descomponiéndose en su ataúd. Esta imagen la fijamos en nuestra mente, y al hacerlo nos fijamos en el pensamiento de la oscuridad, la muerte y la decadencia. Los pensamientos de decadencia y muerte son cosas y fuerzas. Cuando los tenemos presentes, añadimos elementos de decadencia al cuerpo. Necesitamos, en la medida de lo posible, fijar nuestro pensamiento en la vida y en el aumento de la vida, una existencia más grande en su actividad que cualquier otra que hayamos realizado. Eso no se consigue mirando hacia atrás, hay que mirar siempre adelante. Cada lamento, cada pensamiento lúgubre le quita mucho a tu vida. Es una fuerza utilizada para acumular más miseria. Es una fuerza utilizada para fortalecer el hábito de lamentarse. Es la fuerza utilizada para hacer que la mente coloree todo con un tinte de tristeza. Y cuanto más tiempo utilices la fuerza de esta manera, más oscuro será el tinte. Además, cuando nos remontamos al pasado y vivimos en él con preferencia al presente,
estamos trayendo de vuelta los viejos estados de ánimo y las condiciones mentales que pertenecen a ese pasado. Este sentimiento, que se mantiene constantemente, provocará algún tipo de dolencia física. La dolencia pertenece a una condición mental con la que deberíamos terminar para siempre. Si miramos hacia el futuro, nos libraremos de ella y tendremos una mejor salud. Si el estado de ánimo que predomina en nuestra mente es el de mirar hacia atrás, el resultado final será muy grave para el cuerpo. En los negocios del mundo, tu activo y emprendedor hombre de negocios pasa poco tiempo en la tristeza. Si lo hiciera, tu negocio sufriría. Su pensamiento está dirigido hacia adelante. Ese pensamiento es la verdadera fuerza que empuja su negocio. Si lo dedicara a los recuerdos tristes del pasado, su negocio retrocedería. Él trabaja su éxito en la medida en que realmente tiene éxito por esta ley espiritual, aunque no lo sepa muy bien. Puede que estés diciendo, he fracasado en la vida y siempre seré un fracasado. Esto se debe a que siempre estás retrocediendo, viviendo en tu fracaso y, por lo tanto, trayendo a ti más fracaso. Invierte esta actitud mental. Trabaja en el otro sentido y vive en el éxito futuro. ¿Por qué dices, siempre estoy enfermo? Porque estás mirando hacia atrás, viendo en tus dolencias pasadas y trayendo así más sobre ti. He oído la expresión, cuando la Tierra era joven, como si este planeta estuviera ahora en su madurez y fuera a decaer. En el sentido de frescura aumentó la vida, refinamiento y pureza en toda forma de vida, sea la del hombre, la de los animales, la de los vegetales. Esta tierra nunca fue tan joven como lo es hoy. La juventud es vida, que crece y aumenta en belleza y poder. No es el comienzo más crudo de la vida. La llamada roca estéril contiene elementos que ayudarán a formar el futuro árbol y la flor. Esa parte de la roca que entra en el árbol y la flor aumenta o disminuye en vida. Solo se transforma en una expresión de vida más elevada y bella. Así hacemos nosotros de edad en edad. La roca se desmorona para poder vivir en esta forma superior. La vieja mente debe desmoronarse y desaparecer para dar lugar a la nueva y hacer de nosotros el nuevo ser espiritual. Así como la vieja mente se desmorona, también lo hará el viejo cuerpo, pues el cambio espiritual debe ir acompañado del cambio físico. Pero si vives en la comprensión y el espíritu de esta ley, no necesitas perder un cuerpo físico, sino tener uno siempre cambiante. A medida que vives en la creencia espiritual, la vieja vida se va, la nueva ingresa con plenitud. Nada en la naturaleza o en el universo está parado, nada va hacia atrás. Una gigantesca e incomprensible fuerza y sabiduría mueve todas las cosas hacia adelante, hacia mayores y más elevados poderes y posibilidades. Tú estás incluido en esta fuerza y eres parte de ella. Hay en ti, en estado embrionario, el poder de impedir que el cuerpo físico que tu espíritu utiliza se descomponga, y el poder también de utilizarlo de forma que incluso la ficción de hoy descartaría como demasiado salvajes para las páginas de la novela. Para tu espíritu, la juventud y el crecimiento constante de la juventud es una herencia eterna. Si tu cuerpo ha envejecido, eso no es señal de que tu espíritu también haya envejecido. El espíritu no puede envejecer en el sentido material, como tampoco puede envejecer la luz del sol. Tu cuerpo ha envejecido. Es porque ese cuerpo se ha convertido en la semejanza y expresión material de un falso yo o caparazón que se ha formado sobre tu espíritu. Ese falso yo está hecho de pensamientos que prevalecen desde la edad física temprana, y esos pensamientos son pensamientos falsos. Una gran parte de ese pensamiento
es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una fuerza invertida, un giro de la mente para mirar hacia atrás cuando su estado natural y saludable es mirar hacia adelante y vivir en las alegrías que seguramente vendrán cuando miremos hacia adelante. En la nueva vida que ha de venir a nuestra raza, cuando hayamos aprendido a mirar siempre hacia adelante, hacia las mayores alegrías que han de venir, y dejemos de mirar hacia atrás y de arrastrar el pasado muerto con nosotros, los hombres y las mujeres tendrán cuerpos mucho más bellos y delicados que los que poseen actualmente. Porque sus cuerpos serán la imagen o el reflejo de sus pensamientos, y sus pensamientos estarán siempre fijados en lo que es bello y simétrico. Sabrán que lo que está por venir y lo que les espera de la riqueza de la mente infinita debe exceder cualquier cosa que hayan realizado en el pasado. Hoy en día, la actitud mental de la gran mayoría de la gente es directamente la contraria. Debido a la poca confianza que tienen en ese poder que el teólogo llama Dios, siempre están en su mente diciendo: no hay alegrías futuras para nosotros como nuestras alegrías pasadas. Nuestra juventud ha huido. Nuestro futuro en la tierra es insulso y aburrido. Es como polvo y cenizas. La verdad de que la vida no termina con la muerte del cuerpo avanza lentamente para fijarse con firmeza en nuestras mentes. El tipo de vida que un hombre puede estar viviendo aquí a los 70 años no termina en la tumba. Continúa directamente. El anciano, como lo llamamos aquí, se despierta en el otro lado de la vida después de perder su cuerpo como un anciano todavía. Si es uno de esos ancianos que han sobrevivido a su día y a su generación, que viven en su pasado físico y lo recuerdan con pesar, que se han vuelto demasiado viejos para aprender y piensan que han terminado con todo, será exactamente un anciano en el mundo del espíritu. No hay una transformación repentina en la juventud cuando muere un cuerpo decrépito y desgastado. Así como el árbol cae, así yace durante un tiempo incluso en el más allá. Pero no puede permanecer para siempre en aquel estado. Debe crecer en juventud antes de edad. Para ello es necesario no solo que abandone el viejo cuerpo, sino también la vieja mente material que hizo ese cuerpo. Su espíritu se desprende de esa mente cuando obtiene un nuevo cuerpo o se reencarna y se desprende de ella porque pierde la memoria de todos los recuerdos tristes y los remordimientos del pasado. El hombre debe ser siempre el niño, la mujer o la niña. Puedes como hombre o mujer ser siempre niño o niña en tu espíritu sin ser tonto o perder la verdadera dignidad. Puedes tener toda la alegría de la juventud con la sabiduría de la madurez. Para tener una mente clara y poderosa, no necesitas ser un búho. Puede ser útil para nosotros, durante un periodo, volver a nuestras vidas pasadas más recientes y vivir en ellas durante un tiempo. A veces nos vemos empujados temporalmente a una vieja condición mental, a una vieja experiencia, para hacernos más vivos que nunca a los trapos y jirones de los errores de creencias que aún se aferran a nosotros. Esto puede resultar a partir de volver a visitar lugares y personas de los que hemos estado separados durante mucho tiempo. Durante esta visita, las viejas asociaciones, los estados de ánimo relacionados con ellas y posiblemente los viejos hábitos que creíamos haber abandonado hace tiempo, retoman el poder de su influencia. Podemos, por un tiempo, ser absorbidos y engullidos en la antigua vida. Reanudamos temporalmente una vieja mente en condición mental que antes era nuestra permanentemente en ese lugar o asociación. Pero después de un tiempo, la nueva mente, el nuevo yo en el que hemos crecido durante una larga ausencia, se opone a la vieja. Siente aversión y disgusto por la vida estrecha, las falsas creencias y las vidas aburridas y monótonas sin propósito que la rodean.
se niega, el espíritu, a tener nada que ver con lo viejo. Entonces surge un conflicto entre nuestras dos mentes, la vieja y la nueva, que puede resultar en una enfermedad física temporal. Nuestra vieja vida, o el yo, se levanta como si saliera de su tumba y tratara de sujetarse a la nueva, e incluso gobernarla. El nuevo yo rechaza el cadáver con horror, pero al ver así el cadáver, observa fragmentos del viejo yo que, sin percibirlo, se han estado adhiriendo al nuevo. No nos deshacemos de una vez del error de creencia, y a menudo conservamos inconscientemente jirones de una dicha creencia cuando nos imaginamos que nos hemos librado por completo de ellos. Estos jirones son los restos de viejos pensamientos y condiciones mentales anteriores. Su nueva mente, así despierta, se levanta y empuja lo que encuentra que queda en ella de lo viejo. Esta expulsión va acompañada de una perturbación física, porque tu espíritu pone toda su fuerza en rechazar estos fragmentos del antiguo yo, como podrías poner toda tu fuerza física en empujar una serpiente. Nuestros viejos errores de creencias deben ser expulsados antes de que los nuevos pensamientos, que entran cuando salen los viejos, puedan tener pleno dominio. Si tu espíritu estuviera contento y llevaría ciegamente cualquier escorpión de falsa creencia, acabarías cayendo en el pozo, como muchos están haciendo ahora. Cuando vives varios años en una determinada casa, ciudad o localidad, te haces un yo espiritual que pertenece a esa localidad. Cada casa, árbol, camino u otro objeto que has tenido la costumbre de ver allí durante mucho tiempo, tiene una parte de ese yo en el pensamiento unido a él. Cada persona que te conoce allí tiene en su mente el yo que haces allí y pone ese yo fuera cuando se encuentra contigo o hablan de ti. Si antes en ese lugar tenías la reputación de ser débil, vacilante, poco práctico, destemplado, y regresas con la gente que te conoció como tal, aunque hayas cambiado para mejor, es muy probable que en el pensamiento y recuerdo que se tenga de ti, este antiguo yo sea empujado de nuevo hacia ti, y como resultado, puede que te sientas muy parecido a tu antiguo yo en un periodo de tiempo. Vuelves a ese lugar después de una larga ausencia. Durante esa ausencia has cambiado radicalmente de creencias. Traes contigo una mente diferente. Eres en realidad una persona distinta. Pero el viejo tú, el viejo yo de los años anteriores, saldrá de todos los objetos familiares a tu encuentro. Saldrá de las casas que antes habitaban tus amigos, aunque ahora las ocupen extraños. Lo encontrarás en la iglesia del pueblo, en la vieja escuela, en los mismos rieles y postes de la cerca que te eran familiares hace mucho tiempo. Y sobre todo, saldrá del recuerdo de personas que solo te conocieron por lo que eras hace 20 años. Cada una de esas personas refuerza contigo esta imagen de tu antiguo yo. Hablas con ellos en el plano de esa vida o yo interior. Por el momento te ignoras a ti mismo tal como piensas y crees ahora. Dejas a un lado tu nuevo yo, no deseando imponer a tus amigos opiniones, que para ellos pueden ser desagradables o parecer salvajes y visionarias. Te encuentras, tal vez, con 25 o 30 personas que solo te conocen como tu antiguo yo, y con todas ellas actúas el viejo yo, y reprimes el nuevo. Esto durante un tiempo hace que el viejo yo muerto sea muy fuerte, pero no puedes mantener esto. No puedes calentar el viejo cadáver de ti mismo a la vida. Si tratas de ser y vivir tu antiguo yo, te deprimirás mentalmente y te enfermarás físicamente. Puedes encontrarte con estados de ánimo propios de tu antigua vida, los cuales pensabas que habían desaparecido para siempre. Puedes encontrarte acosado por una dolencia física también propia de ese periodo
que no había sufrido durante años. Esos dolores no son reales. No son más que los pensamientos y creencias erróneas que tu viejo yo está tratando de fijar. Hace poco visité un lugar del que había estado ausente 25 años. Había pasado allí una parte de mi juventud física y había vivido con una mente o creencia muy diferente de la que tengo ahora. Volví para encontrar el lugar muerto en más de un sentido. La mayoría de mis viejos conocidos habían fallecido. Sus restos se encontraban en los cementerios, pero me di cuenta de esta muerte entre mis contemporáneos que decían estar vivos. Habían perdido el estímulo y la actividad de su ambición juvenil. Se habían resignado a envejecer, vivían en el pasado, hablaban de los buenos tiempos pasados y comparaban desfavorablemente el presente y el futuro con el pasado. Tenían en mente dónde los había dejado 25 años antes y dónde estaba yo en mente cuando los dejé. Atraído temporalmente a su corriente de pensamiento, por el bien de los viejos conocidos, hablé con ellos del pasado y durante algunos días viví en él. A cada paso encontraba algo animado o inanimado que me devolvía a la vida pasada. Luego fui a los cementerios, y con el pensamiento renové el conocimiento de aquellos cuyos restos yacían ahí. Así viví durante días sin ser consciente de que en estos estados de ánimo de triste reminiscencia estaba atrayendo hacia mí elementos de tristeza que pertenecían a la decadencia. Primero me deprimí mucho, luego me puse extrañamente enfermo y me debilité tanto que apenas podía mantenerme en pie. Estaba continuamente en un temblor nervioso y lleno de vagos temores. ¿Por qué? Porque al volver a mi vida pasada, había arrastrado mis viejas condiciones mentales, mi vieja mente, mi viejo propio yo de aquella época. Pero desde entonces había crecido una nueva mente, un nuevo yo. El nuevo yo en el que me había convertido desde que dejé aquella localidad no aceptaba el antiguo. Se deshizo de él. Fue el proceso de desprendimiento lo que me causó el trastorno físico. Había un conflicto entre estas dos fuerzas, una tratando de entrar y la otra para mantenerla fuera. Mi cuerpo era el campo de batalla entre las dos. Ningún campo de batalla es un lugar sereno para vivir cuando el enfrentamiento está en marcha. En este caso, era necesario que yo mirara hacia atrás y viviera de espaldas durante una temporada para mostrarme con claridad el mal de hacerlo. Porque ninguna lección puede aprenderse realmente sin una experiencia. No fue solo el mal de vivir hacia atrás en esa localidad en particular lo que llegué a ver con claridad. También vi, por primera vez, dónde había estado viviendo inconscientemente en el pasado y dirigiéndome hacia atrás de innumerables maneras, y por lo tanto, inconscientemente gastando la fuerza que me habría empujado hacia adelante en todos los sentidos. Comprendí también, después de pasar por este proceso, por qué semanas antes de visitar ese lugar me había sentido deprimido, y experimenté también un retorno de ciertos estados de ánimo que no había sentido en años. Era porque mi espíritu ya estaba en ese lugar y trabajaba en este cambio. El punto culminante se alcanzó cuando mi ser material llegó a ese lugar. Todos los cambios se producen en el espíritu, a menudo antes de que nuestros sentidos materiales sean conscientes de ellos. Que nadie imagine que por el hecho de escribir sobre estas leyes espirituales, soy capaz de vivir plenamente de acuerdo con ellas. No estoy por encima del error o la equivocación. De vez en cuando caigo en pozos, me salgo del camino principal y vuelvo a subir. El poder viene de mirar hacia adelante con esperanza, de esperar y exigir las cosas mejores que vendrán. Esa es la ley de la mente infinita, y cuando la seguimos vivimos en esa mente.
La naturaleza entierra lo más rápido posible a sus muertos y después los pierde de vista. Sin embargo, es mejor decir que la naturaleza transforma lo que ya no le sirve en otros términos de vida. El árbol vivo produce la hoja nueva de cada regreso de la primavera. No tiene nada que hacer con las muertas. No atesora hojas de rosa marchitas para traer un triste recuerdo. Cuando el árbol mismo deja de producir hojas y flores, se transforma e ingresa en otras formas de vegetación. No quiero decir que debamos intentar desterrar todos los recuerdos del pasado. Destierra solo la parte triste. Vive todo lo que quieras de tu pasado y que te haya proporcionado un sano disfrute. Hay recuerdos de escenas de bosque, de campos de lluvia ondulante, de cielos azules y olas rizadas de cúpula blanca, y muchas otras expresiones de la naturaleza relacionadas con su vida individual que pueden ser recordadas con placer y provecho. No pertenecen al pasado decadente. Están llenos de vida, frescura y belleza, y son actuales. Si a pesar de esto se filtra algún matiz de tristeza, recházalo al instante. Niégate a aceptarla. No es parte del recuerdo alegre y vivificante. Es la nube que, si le das la menor oportunidad, ensombrecerá el conjunto y lo convertirá todo en oscuridad. La ciencia de la felicidad radica en controlar nuestro pensamiento y obtenerlo de fuentes de vida saludables. Cuando tu mente sea desviada del posible hábito de pensar y vivir en el lado sombrío de las cosas y de admitir el pensamiento sombrío, encontrarás para tu sorpresa que el mismo lugar cuya vista te daba dolor te dará placer, porque has desterrado cierta condición mental malsana en la que antes te dejabas llevar. Puedes volver a visitar las localidades relacionadas con tu pasado, recordar y vivir solo en la parte brillante y viva de ese pasado y rechazar todo pensamiento sobre cambios tristes y los que han fallecido para no volver jamás. Esto lo he comprobado yo mismo. ¿Tiene alguna utilidad o sentido admitir que tengan acceso a ti cosas que solo te duelen y te perjudican? ¿Acaso Dios encomienda algún acto suicida y autodestructivo? La pena no hace más que destruir el cuerpo. Dios en los árboles, o la mente infinita en la naturaleza. Eres afortunado si amas los árboles, y especialmente los silvestres que crecen donde la gran fuerza creativa los colocó, y que por ello son independientes del cuidado del hombre. Porque todas las cosas que llamamos salvajes o naturales están más cerca de la mente infinita que las que han sido esclavizadas, artificializadas y obstaculizadas por el hombre. Al estar más cerca del infinito, tienen en ellas la fuerza y el pensamiento infinitos más perfectos. Por eso, cuando uno se encuentra en medio de lo salvaje y natural, en el bosque o en las montañas, donde se ha dejado todo rastro de las obras del hombre, siente un regocijo y una libertad indescriptibles que no percibe en ningún otro lugar. Respiras un elemento siempre lanzado por los árboles, las rocas, los pájaros y los animales, y por cada expresión de la mente infinita a tu alrededor. Es saludablemente estimulante. Es algo más que aire. Es la fuerza y la mente infinita expresadas por todas estas cosas naturales que actúan sobre ti. No puedes obtener esta fuerza en la ciudad, ni siquiera en el jardín cuidadosamente cultivado, porque allí las plantas y los árboles tienen demasiado de la mente inferior del hombre, la mente que cree que puede mejorar el universo. El hombre piensa que el infinito hizo este mundo en bruto, y luego lo dejó completamente para que él lo mejorara. ¿Estamos realmente haciendo esto al destruir los bosques nativos, así como las aves y los animales que una vez habitaron en ellos? Son nuestros ríos,
muchos de ellos cargados con la suciedad de las aguas residuales y de las fábricas, y nuestras ciudades y el pueblo en constante expansión, que cubren kilómetros con montones de ladrillos y mortero, con sus habitantes hacinados en las viviendas más pequeñas, rodeadas con alcantarillas por debajo y rezando con el traqueteo y el peligro por encima, ¿mejoras en el orden divino y natural de las cosas? Eres afortunado cuando creces hasta alcanzar un amor vivo, tierno y sincero por los árboles silvestres, los animales y los pájaros, y reconoces entonces que todos provienen y están construidos con la misma mente y el espíritu que los tuyos, y son capaces también de darte algo muy valioso a cambio del amor que les das. El árbol silvestre no es irresponsable o no tiene en cuenta un amor así. Ese amor no es un mito ni un simple sentimiento. Es un elemento y una fuerza literal que va de ti al árbol. Lo siente el espíritu del árbol. Tú representas una parte y una pertenencia de la mente infinita. El árbol representa otra parte y pertenencia de la mente infinita. Tiene su parte de vida, pensamiento e inteligencia. Tú tienes una parte mucho más grande, que ha de ser aún más grande. El amor es un elemento que, aunque no se pueda ver físicamente, es tan real como el aire o el agua. Es una fuerza que actúa, vive, se mueve, y en ese mundo mucho más grande de la vida que nos rodea, del que el sentido físico no es consciente, se mueve en las olas y corrientes como las del océano. Hay un sentido en el árbol que siente tu amor y responde a él. No responde ni muestra su placer a nuestra manera o de cualquier forma que podamos entender ahora. Su mecanismo de actuar es la forma de la mente infinita de la que es parte. Los caminos de Dios son inescrutables y no se pueden describir. No podemos comprenderlos, solo podemos descubrirlos y vivirlos en la medida en que nos hagan más felices. Hay para todos en el tiempo una serenidad y una paz mental que sobrepasa todo entendimiento. Pero esta paz no puede ser sometida a un análisis químico o a la operación de la sala de disección. Como el Gran Espíritu ha hecho todas las cosas, ¿esa mente omnipresente y la sabiduría no se encuentran en todas las cosas? Si entonces amamos los árboles, las rocas y todas las cosas como el infinito las hizo, ¿no nos darán ellas en respuesta a nuestro amor cada uno de sus pensamientos y sabiduría particulares? ¿No nos acercaremos a Dios a través del amor por estas expresiones de Dios en las rocas y los árboles, los pájaros y los animales? Esperamos encontrar a Dios, realizarlo más cada día, apreciarla poderosa e inconmensurablemente y obtener más y más de su poder en nosotros cada día, solo habitando en la palabra de 4 letras, Dios. Quizás te rías de la idea de que un árbol tenga una mente, que sea un árbol que piensa, pero el árbol tiene una organización como la tuya en muchos aspectos. Tiene su savia como sangre, tiene una circulación. Para la piel tiene su corteza, tiene para los pulmones sus hojas. Debe tener su comida. Se nutre de la tierra, el aire y el sol. Se adapta a las circunstancias. El roble que crece en situaciones expuestas se enraiza con mayor firmeza en el suelo para resistir la tempestad. Los pinos que crecen densamente juntos echan pocas raíces, pues dependen de su número para romper la fuerza del viento. La planta sensible retrocede al acercarse la mano del hombre. Muchas plantas silvestres, como las indígenas, no crecen ni prosperan en condiciones artificiales. Sin embargo, con todas estas semejanzas físicas con tu propio cuerpo, ¿niegas al árbol o a la planta la participación de la mente que le da el infinito? No, no es posible.
El árbol es una parte de la mente infinita, igual que tú. Es una de las tantas partes de los pensamientos de la mente omnipresente. Solo vemos la parte o la forma de ese pensamiento que se expresa en el tronco, la raíz, la rama y la hoja, igual que con nosotros mismos solo vemos nuestros cuerpos físicos. No vemos nuestra parte espiritual. Tampoco observamos en el árbol su parte espiritual. El árbol es literalmente uno de los pensamientos de Dios. Ese pensamiento merece nuestro estudio. Contiene una sabiduría que aún no hemos alcanzado. Queremos esa sabiduría. Queremos hacerla parte de nosotros mismos. La queremos, porque la verdadera sabiduría o verdad nos trae poder. Queremos poder para darnos mejores cuerpos más sanos y saludables. Queremos librarnos completamente de la enfermedad. Queremos corazones más ligeros y mentes más felices. Queremos una vida y un nuevo placer de vivir cada día. Queremos que nuestros cuerpos se vuelvan más ligeros, no más pesados con el paso de los años. Queremos una religión que nos dé certeza en lugar de esperanzas y teorías. Queremos una deidad de la que sea imposible dudar. Queremos sentir la mente infinita en cada átomo de nuestro ser. Queremos sentir cada día un nuevo placer de vivir y, comenzando donde lo dejamos ayer, encontrar algo nuevo en lo que ayer nos parecía viejo y gastado. Cuando entramos en el dominio de la mente infinita y atraemos cada vez más de esa mente hacia nosotros y la hacemos nuestra, nada puede parecer plano, rancio y sin provecho. Queremos poderes que ahora se le niegan al mortal. Queremos estar por encima del cuerpo mortal, de los dolores y la muerte. ¿Pueden los árboles darnos todo esto? Es posible que nos ayuden a hacerlo cuando entramos en su espíritu. Cuando reconocemos y nos damos cuenta cada vez más de la realidad de esa parte del infinito que expresan, y cuando podemos dejar de verlos como criaturas inanimadas. Si consideras a los árboles como algo apto solo para la madera y la leña, obtienes muy poca vida de ellos. Ellos se sienten hacia ti como tú te sentirías hacia una persona que te considerara una cosa sin mente ni sentido y apta solo para ser aserrada en madera o leña. Cuando lleguemos a amar realmente a Dios o al Espíritu Infinito del Bien, amaremos cada parte de Dios. Un árbol es una parte de Dios. Cuando lleguemos a enviarle nuestro amor, Él nos lo devolverá. Y ese amor, esa mente y elemento literales que vienen del árbol hacia nosotros, entrará en nuestros seres, se añadirá a ellos y nos dará su conocimiento y su poder. Nos dirá que la mente y la fuerza que representa del infinito tiene usos mucho mejores para el hombre que ser convertido en combustible o madera. Su amor nos dirá que los bosques que perforan el aire como lo hacen con sus miles de millones de ramas, ramitas y hojas, son conductores literales de un elemento literal que traen a la tierra. Este elemento da vida al hombre, en proporción a su capacidad de recibirla. Cuanto más nos acercamos a la concepción de la mente infinita, vemos con mayor claridad que esta mente impregna todas las cosas, y sentimos más cerca nuestra relación con el árbol, con el pájaro o el animal, como si fueran criaturas semejantes, y así podemos absorber más el elemento vitalizador que dan todas estas expresiones de la mente. La persona que considera los árboles como algo que solo sirve de combustible y madera, puede obtener muy poco de este elemento, que para la mente más fina es un elixir de la vida. La mente que ve en el árbol, en el pájaro, en el animal, en el pez o en el insecto solo una cosa carente de inteligencia y apta únicamente para destruir o esclavizar por diversión, rechaza de todos ellos un espíritu o elemento que, si fuera reconocido, sería recibido o absorbido, y si fuera absorbido,
aportaría una vida nueva y un inmenso poder a la mente y al cuerpo. Obtenemos el elemento del amor únicamente en la medida en que lo tenemos en nosotros. Solo podemos extraer este elemento del poder supremo. Lo extraemos en la medida en que admiramos cada expresión del infinito, sea esa expresión un árbol, un arbusto, insecto o pájaro, u otra forma de la naturaleza. No podemos destruir o mutilar lo que realmente amamos. Cuanto más amamos realmente estas cosas, más fluye hacia nosotros su elemento de amor. Ese elemento es para nosotros una vida tan real como el propio árbol. Cuanto más de esa vida recibamos y absorbamos, más nos daremos cuenta de un poder en la vida que solo puede ser expresado como milagroso. Destruye los bosques y disminuyes temporalmente la cantidad de este elemento que dan. Sustituyes los árboles salvajes por variedades exóticas o cultivadas, y dicho elemento se adultera, y el vigor que puede dar disminuye. Si cubrimos toda la tierra con ciudades, pueblos, aldeas y campos cultivados, interferimos con el suministro del elemento vital que solo pueden proporcionar los bosques en su estado natural. Manténganse muertos al reconocimiento del árbol como parte del espíritu infinito, y estaremos muertos e incapaces de absorber del espíritu infinito que trabaja a través del árbol. Los árboles dan un elemento de vida tan necesario para el hombre como el aire que respira. Las obras del hombre, tan pronto como se terminan, desprenden polvo y miseria. En nuestras grandes ciudades, tomamos polvo con cada respiración. Nada en este universo está quieto o en reposo absoluto. Nuestros kilómetros de piedra, ladrillo y mortero están siempre en movimiento, moliendo lenta e imperceptiblemente hasta convertirse en un polvo impalpable. La tela, el cuero, el hierro y todos los materiales utilizados por el hombre se están convirtiendo en polvo. Mira el polvo que en un solo día se acumula en tu habitación, en la estantería y en la mesa, o en la ropa fina, incluso cuando no se abren las ventanas. Una gigantesca fuerza siempre en movimiento está trabajando allí, llevándose todo en pedazos. Deja que un rayo de sol entre por la rendija de una persiana y ve las innumerables motas que flotan en ellas. Piensa en todo ese conjunto demasiado diminutas para clasificarlas incluso como átomos que no puedes ver. Todo esto es un elemento de segunda mano que se respira y se absorbe tanto en el cuerpo como en el espíritu. Pero los árboles y todas las cosas naturales envían un elemento lleno de vida. Nuestros cuerpos también arrojan a través de la piel materia que ya no pueden utilizar. En la gran ciudad, miles y miles de cuerpos arrojan elementos en desuso, demasiado finos para clasificarlos como polvo. Lo arrojan los cuerpos enfermos y muchos se encuentran enfermos de pie. Esto lo respiramos. Nos respiramos una y otra vez. Esta nube invisible de materia que impregna las ciudades abarrotadas no sostiene la vida. Tiene una cierta vida como todas las cosas, pero no es apta para la vida creciente del hombre. Cuando consigamos la vida eterna, la salud y la felicidad sin paliativos, nuestra mente cambiará por completo su actitud hacia el árbol, el pájaro, el animal y todo lo que hay en la naturaleza. Nos daremos cuenta que cuando amemos realmente todas estas expresiones de la mente infinita, árbol, planta, pájaro y animal, y las dejemos completamente solas, nos enviarán en amor su parte y cualidad del infinito. Fluirá hacia nosotros una nueva vida, y la fuente de una vida con mayor poder y felicidad que la actual. Pero, ¿cómo vamos a vivir?, se pregunta uno. Si no cortamos el árbol para obtener combustible y madera, si no matamos pájaros y bestias para alimentarnos, ¿crees que hay otra vida o forma de vida que la que ahora vivimos?
¿Crees que en la condición mental exaltada y refinada que llamamos cielo, habrá matanzas de animales, mutilación de árboles y destrucción de cualquier expresión material de la sabiduría suprema? ¿Crees que podemos llegar a ese estado mental más elevado y feliz sin conocer las leyes por las que solo se puede llegar a él? Lo mismo que esperar navegar un barco alrededor del mundo sin conocimiento de la marinería o la navegación. Nos vamos a ir a la deriva hacia el cielo de la misma manera que un barril rueda colina abajo. No podemos dejar inmediatamente de esclavizar o sacrificar árboles, aves o animales, ni de comer alimentos de origen animal. Mientras el cuerpo anhele y saboree tales alimentos, debe tenerlos. Cuando el cuerpo es cambiado por nuestro espíritu y creencia a elementos más finos, el estómago y el paladar rechazarán la carne de cualquier tipo. No soportará el sabor ni el olor de las criaturas sacrificadas. Cuando el espíritu resuelve estos asuntos, lo hace de forma definitiva y para siempre. El error en el hombre en el pasado ha sido el de tratar de espiritualizar o cambiar por su propia voluntad condiciones más elevadas y finas. Para ello se ha impuesto a sí mismo y a los demás ayunos y penitencias, y la abstinencia de los placeres que su naturaleza anhelaba. Con esos métodos, jamás se ha salvado de la enfermedad, la decadencia o la muerte física. Nunca ha regenerado o renovado su organismo con ese método. Ha perdido su cuerpo eventualmente, así como el glotón y el borracho perdieron el suyo. El asceta no ha confiado en el Supremo para elevarlo en la escala del ser, sino en sí mismo y en su propio esfuerzo. Este es uno de los pecados más grandes, porque separa a tal persona temporalmente del Supremo y de la vida que el Supremo enviará cuando se confíe en él. No hay manera de salir de cualquier pecado, de cualquier exceso, de cualquier hábito perjudicial, sino a través de una dependencia total del poder supremo para quitar el roer, el anhelo, el deseo peculiar de ese hábito. De lo contrario, el hombre puede parecer reformado exteriormente. Nunca se reforma interiormente. La represión no es una reforma. El fanático de todas las épocas y credos ha sido la persona que cree que puede hacerse a sí mismo un ángel. Tal creencia hace que el hombre se detenga en su camino. El Supremo siempre está diciendo: «Ven a mí, exige de mí, encuéntrame en todas las cosas creadas y entonces te enviaré siempre nuevos pensamientos, nuevas cosas, nuevas ideas, nuevos elementos que cambiarán tus gustos y apetitos, que eliminarán gradualmente la grosería, el deseo feroz, insaciable y sin ley, y el huracán de la pasión, y te traerán placeres que ahora no puedes realizar». Con el tiempo veremos con mayor claridad que cuando consignamos la vida más elevada, fina y duradera, a la que todos deben llegar, tendremos el mayor aliciente posible para dar a los árboles, las plantas, los pájaros, los animales y todas las demás expresiones del infinito su vida y su más plena libertad. Nos veremos obligados a amarlo. De lo que realmente amamos no podemos abusar, matar o esclavizar. Enjaulamos un pájaro para nuestro propio placer. No enjaulamos al pájaro por su placer. Eso no es el amor más elevado para el pájaro. El amor más elevado por todas las cosas es para nosotros una fuente de vida. En cuanto haya más cosas en el mundo de la naturaleza a las que podamos dar el amor más elevado, podremos obtener a cambio más de su amor natural y de su vida. De esta forma, a medida que crezcamos, refinemos y aumentemos ese poder de reconocer y amar al pájaro, al animal, al insecto, en otras palabras, al infinito en todas las cosas, recibiremos amor, una vida renovada, fuerza, vigor, alegría e inspiración no solo de estos, sino también del copo de nieve que cae de la lluvia torrencial, de la nube,
del mar o de la montaña. Y esto no será un simple sentimiento, sino un gran medio para recuperar y fortalecer el cuerpo. Porque esto fortalece el espíritu con fuerza que llega para quedarse, y lo que fortalece el espíritu debe fortalecer el cuerpo. No podemos hacer de nosotros mismos esta capacidad de amar y sacar fuerzas de todas las cosas. Es nuestra pertenencia, pero debe ser exigida al Poder Supremo. Es natural preguntar, ¿pero por qué el Poder Supremo no implantó al principio este amor superior en nosotros? ¿Por qué ese poder ha permitido durante mucho tiempo que el hombre siga masacrando y estropeando la naturaleza? ¿Por qué se permite que las tempestades, los terremotos, las guerras y tantas cosas en las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas del hombre continúen y provoquen tanta catástrofe y miseria? No nos comprometemos a responder por la sabiduría infinita. Es suficiente con saber que hay un camino que se aleja de todo lo que llamamos mal. Nos basta con saber que ha de llegar el momento en que, como seres nuevos con mentes cambiadas, olvidaremos absolutamente que tales males hayan existido. Veremos en las fuerzas de la naturaleza, ya sea el fuego o la tempestad o cualquier otra cosa, solo lo que es bueno y lo que puede traernos felicidad. No debemos ser siempre la materia que puede ser dañada por el fuego o la tempestad. El horno de fuego no afectó a los 3 niños judíos que lo atravesaron, ni la tempestad fue un inconveniente para el Cristo de Judea cuando caminó sobre las aguas. Lo que la historia ha demostrado que es posible para algunos, es posible para todos. La comunión con la naturaleza es algo mucho más que un sentimiento. Es una unión literal con el infinito, el elemento recibido en tal unión y que actúa sobre la mente y el cuerpo es tan real como cualquier cosa que vemos o sentimos. La capacidad de unirnos a Dios a través de sus expresiones en la nube, el árbol, la montaña y el mar, el pájaro y el animal, no la poseen todos en el mismo nivel. Estos se encuentran literalmente fuera de su elemento o corriente de pensamiento. Solo pueden vivir con comodidad en el bullicio de la ciudad o en el parloteo del hogar. Solo pueden encontrar la vida en un entorno artificial. Sus espíritus están cubiertos de un crecimiento parasitario de artificialidad. Esto los separa de cualquier sentido de las expresiones de Dios en la soledad de la naturaleza. Así que se sienten solos en el bosque. La naturaleza les parece salvaje y sombría. Quien es capaz de retirarse a las soledades de la naturaleza y disfrutar de ese ambiente, sin sentir ninguna soledad, sino una alegre sensación de regocijo, volverá entre los hombres con un poder mayor y renovado. Porque él o ella ha caminado literalmente con Dios o con el Espíritu Infinito del bien. El vidente, el profeta y los hacedores de milagros de la historia bíblica obtuvieron de esta forma su poder. El Cristo de Judea se retiró a las montañas para ser reforzado por el infinito. El oriental y el indio, a través de los cuales se han expresado poderes superiores, amaban las soledades de la naturaleza. Podían vivir en ellas con placer. Podían meditar junto a la roca, el riachuelo o el océano durante horas, casi inconscientes del entorno inmediato, porque sus espíritus se habían alejado de sus cuerpos y estaban absorbiendo soñadoramente nuevas ideas del infinito. En pocas ocasiones se encontrará una persona que, como gobernante, soldado, inventor, descubridor, poeta o escritor, haya dejado su huella en la raza, sino que haya amado la comunión donde Dios se encuentra más fácilmente. Allí nace la inspiración. El poeta no puede cantar a la ciudad dispuesta en ángulo recto, con la alcantarilla por debajo y la carretera elevada por encima, como puede hacerlo a la escaparada montaña envuelta, como él jura en su brumosa mortaja.
No podemos entrenar esta capacidad para disfrutar de las cosas naturales de la tierra o para sacar fuerza de ellas. Asumir una virtud cuando no la tenemos es ser forzado, efusivo y sentimentalmente tonto. Pero cuando exigimos persistentemente al infinito la nueva mente, que puede encontrar y sentir a Dios en el bosque o en el mar, en la tormenta y en la tempestad, y sentir no solo la seguridad, sino absorber el poder y la fuerza, cuando las fuerzas de la naturaleza parecen estar en su humor más furioso, esa mente con esa capacidad sustituirá gradualmente a la vieja, y con la mente nueva, todas las cosas se renovarán. Algunas leyes de la salud y la belleza. Tus pensamientos dan forma a tu rostro y le otorgan su expresión peculiar. Tus pensamientos determinan la actitud, el porte y la forma de tu cuerpo. La ley para la belleza y para la salud perfecta es la misma. Ambas dependen enteramente del estado de tu mente, o en otras palabras, de la clase de pensamientos que más utilizas y recibes. La fealdad de expresión proviene de las transgresiones inconscientes a una ley, ya sea en los jóvenes o en los viejos. Cualquier forma de decadencia o debilidad en un cuerpo humano, cualquier cosa en la apariencia personal de un hombre o una mujer que los hace repulsivos para ti, es porque su estado de ánimo prevaleciente los ha hecho de esta manera. La naturaleza siembra en nosotros lo que algunos llaman instinto, lo que llamamos la razón superior, ya que proviene del ejercicio de un conjunto de sentidos más finos que nuestros sentidos externos o físicos. Y esto es así para que no nos guste todo lo que es repulsivo o deforme, o que muestra signos de decadencia. Esa es la tendencia innata en la naturaleza humana de rehuir lo imperfecto y buscar y gustar lo relativamente perfecto. Tu razón superior no tiene mucho sentido al despreciar las arrugas o la decrepitud, o cualquier forma o signo de decadencia del cuerpo. Algo parecido al acto de despreciar una vestimenta sucia o rota. Tu cuerpo es la ropa real, el mismo instinto o razón superior que hace que te guste el cuerpo bien formado y bello, que te atraiga un traje nuevo y de buen gusto. A ti y a las generaciones anteriores, edad tras edad, se les ha dicho que era una necesidad inevitable, que era la ley y el orden de la naturaleza para todos los tiempos y todas las edades, que después de un cierto periodo de la vida, tu cuerpo debe marchitarse y volverse poco atractivo, y que incluso la mente debe fallar con el argumento de los años. Se te ha dicho que tu mente no tenía poder para reparar y recuperar tu cuerpo, para hacerlo de nuevo, y más nuevo y fresco continuamente. No se encuentra más en el orden inevitable de la naturaleza el hecho de que los cuerpos humanos se deterioren como los cuerpos de los pueblos que se han deteriorado en el pasado, o el hecho de que el hombre viaje solo en diligencia como hacía hace 70 años, o que los mensajes puedan ser enviados solo por carta como lo hacían hace 50 años, antes del uso del telégrafo eléctrico, o que tus retratos puedan ser tomados solo por el pincel del pintor como lo hacían hace medio siglo, antes del descubrimiento de que el sol puede imprimir una imagen de ti mismo, una parte real de ti, en una superficie sensible preparada para ello. Es la impertinencia de una densa ignorancia que cualquiera de nosotros diga lo que hay o lo que habrá en el orden de la naturaleza. Es un estúpido error mirar lo poco que sabemos del pasado y decir que es el dedo índice infalible que nos dice lo que va a ser en el futuro. Si este planeta ha tenido las características que la geología le ha asignado en el pasado, un planeta llano de fuerzas más rudimentarias, crudas y violentas que ahora, que abunda en formas de vida y organización vegetal, animal e incluso humana más tosca que ahora, de las cuales su condición actual es un refinamiento y mejora en lo que respecta a lo vegetal, lo animal y lo humano,
¿No es esto la sugerencia, el indicio, la prueba de un refinamiento y una mejora aún mayores para el futuro? ¿Un refinamiento y una mejora que están teniendo lugar ahora? ¿No implica el refinamiento una mayor potencia, como la mayor potencia del hierro bruto se traduce en el acero? ¿Y no son estas mayores, y aún casi no reconocidas potencias, las que van a surgir de la forma más elevada y compleja de la organización conocida, el hombre? ¿Se conoce aún todas las potencias del hombre? Internamente y en secreto, entre los miles de pensadores de esta y otras tierras, se hacen estas y muchas otras preguntas ahora. ¿Por qué tenemos que marchitarnos y decaer tanto y perder lo mejor que vale la pena vivir, justo cuando hemos ganado esa experiencia y sabiduría que mejor nos sirve para vivir? La voz del pueblo es siempre al principio una voz susurrada. La oración, la demanda o el deseo de las masas es siempre al principio una oración, una demanda, un deseo o un anhelo secreto que un hombre al principio apenas se atreve a susurrar a su vecino por miedo a hacer el ridículo. Pero es una ley de la naturaleza que cada demanda, ya sea silenciosa o hablada, trae un suministro de la cosa deseada en proporción a la intensidad del deseo y el número de personas que lo desean, las cuales, por la acción de sus mentes sobre algún tema, ponen en movimiento esa fuerza silenciosa del pensamiento, la cual aún no ha sido escuchada en las escuelas de filosofía del mundo. Millones de personas deseaban en silencio los medios para viajar y enviar inteligencia con mayor rapidez, y este trajo el vapor y el telégrafo eléctrico. Pero pronto habrá que responder a otras preguntas y exigencias, preguntas que siempre salen en silencio de las multitudes, y al responderlas, al intentar al principio llevar a cabo y probar las respuestas y los medios para lograr o realizar muchas cosas consideradas imposibles o visionarias, habrá errores y estupideces, y desatinados y tonterías, y averías y fracasos. Y finalmente, el ridículo. Igual que hubo 10 choques en los ferrocarriles, y 10 calderas reventadas en la era anterior del uso del vapor, por una de hoy. Pero una verdad siempre sigue adelante, a pesar de los errores y las meteduras de pata, y esta se demuestra al final. Hay 2 tipos de edad, la edad de tu cuerpo y la edad de tu mente. Tu cuerpo, en cierto sentido, no es más que un crecimiento, una construcción actual que será actualizada ahora. Tu mente es otro crecimiento o construcción de millones de años. Ha utilizado muchos cuerpos en su crecimiento. Ha crecido desde un estado pequeño hasta su condición, poder y capacidades actuales en el uso de estos cuerpos. Al utilizarlos, ha sido mucho más rudo y brusco de lo que es ahora. Has vivido como no podías vivir en absoluto en la actualidad, y en formas de vida o de expresión muy diferentes de la forma que utilizas ahora. Y cada nuevo cuerpo que has utilizado ha sido un nuevo traje para tu mente, y lo que llamas muerte es únicamente el desgaste de este traje por la ignorancia de los medios, no tanto de mantenerlo en reparación, como de construirlo continuamente en una frescura y vitalidad cada vez más renovadas. No eres relativamente joven. Tu juventud actual significa que tu cuerpo es joven. Cuanto más viejo sea tu espíritu, mejor podrás conservar la juventud, el vigor y la elasticidad de tu cuerpo. Porque cuanto más vieja es tu mente, más poder has reunido de sus muchas existencias. Puedes utilizar ese poder para la conservación de la belleza, de la salud, del vigor, de todo lo que puede hacerte atractivo para los demás. También puedes utilizar inconscientemente el mismo poder para hacerte feo, insano, débil, enfermo y poco atractivo. En la medida que utilices este poder en cualquiera de estas direcciones, serás más feo o bello, más sano o insano, más atractivo o desagradable. Es decir,
en cuanto a la falta de atractivo para esta existencia. En última instancia, si no en esta, en alguna otra existencia, debe ser simétrico, porque la evolución de la mente, de la cual la evolución de nuestros cuerpos desde formas más toscas a formas más elevadas no es más que una cruda contraparte, es siempre hacia lo más elevado, hacia lo más fino, mejor y feliz. Ese poder es tu pensamiento. Cada pensamiento tuyo es una cosa muy real, aunque no puedas verla con el ojo físico o con el externo, como si fuera un árbol, una flor o una fruta. Tus pensamientos están continuamente moldeando tus músculos en forma y maneras de movimiento de acuerdo con su carácter. Si tu pensamiento está siempre determinado y decidido, tu paso al caminar será decidido. Si tu pensamiento está permanentemente decidido, todo tu porte, tu conducta y tu dirección mostrarán que si dices algo, lo dices en serio. Si tus pensamientos se encuentran indecisos en todo momento, tendrás un gesto, una dirección, un porte o una manera de usar tu cuerpo permanentemente indecisos. Y esto, cuando se prolonga, hará que el cuerpo se deforme de cualquier manera, exactamente como cuando escribes con prisa. En esa situación, tu pensamiento apresurado hace letras deformes y a veces también ideas deformes, mientras que tu estado de ánimo o pensamiento reposado hace letras bien formadas y curvas elegantes, así como ideas desarrolladas y finas. Todos los días estás pensando en ti mismo en medio de alguna fase del carácter y la expresión facial, ya sea buena o mala. Si tus pensamientos son permanentemente alegres, tu rostro demostrará alegría. Si la mayor parte del tiempo te encuentras en un estado de ánimo descontento, malhumorado e irascible, este tipo de pensamiento dibujará facciones desagradables en tu cara, envenenarán tu sangre, te harán dispepsia y arruinarán tu complexión, porque te encuentras en tu propio laboratorio mental invisible, generando un elemento venenoso final invisible, tu pensamiento. Y a medida que lo sacas o lo piensas, debido a la inevitable ley de la naturaleza, atrae el mismo tipo de pensamiento elemento de los demás. Si piensas o abres tu mente al estado de ánimo del abatimiento o la irritabilidad, atraes más o menos el mismo elemento pensamiento de todos los hombres o mujeres abatidos o irritables de tu pueblo o ciudad. Entonces, estás cargando tu imán, tu mente, con su corriente de pensamiento eléctrica de tendencia destructiva, y la ley y propiedad del pensamiento conecta con las demás corrientes de pensamiento de abatimiento o irritabilidad con tu batería mental, tu mente. Si pensamos en el asesinato o en el robo, nos ponemos por esta ley en relación espiritual con todos los ladrones y asesinos del mundo. Tu mente puede hacer que tu cuerpo se enferme o se recupere, que sea fuerte o débil, según el pensamiento que emita y la acción sobre él del pensamiento de los demás. Grita, ¡fuego!, en un teatro lleno de gente, y decenas de personas se volverán temblorosas, débiles y se paralizarán por el miedo. Es una falsa alarma, pero fue solo el pensamiento del fuego, un horror actuando sobre el cuerpo, lo que le quitó la fuerza. El pensamiento o el estado de ánimo del miedo ha actuado en algunos casos sobre el cuerpo, hasta hacer que el mismo pelo se vuelva blanco en apenas pocas horas. El pensamiento enojado, malhumorado, preocupado o irritable afecta negativamente la digestión. Un choque mental repentino puede hacer perder todo el apetito por una comida o hacer que el estómago rechace ese alimento cuando se come. El daño que se le hace al cuerpo de manera repentina, en relativamente pocos casos por el miedo u otro estado mental maligno, produce un daño más gradual en millones de cuerpos en todo el planeta. La dispepsia no proviene tanto de los alimentos que comemos como de los pensamientos que tenemos mientras los comemos. Podemos comer el pan más sano del mundo, y si lo comemos con un temperamento agrio,
pondremos acidez en nuestra sangre y acidez en nuestros estómagos, y por lo tanto, también en nuestras caras. O si comemos con un estado de ánimo ansioso y nos preocupamos todo el tiempo sobre cuánto debemos comer o no, y si no nos puede hacer daño después de todo, estamos consumiendo elementos de pensamientos ansiosos, preocupados e inquietos con nuestra comida, y estos nos envenenarán. Si nos mostramos alegres, habladores, animados y joviales mientras comemos, estamos colocando vivacidad y alegría en nosotros mismos y haciendo que tales cualidades sean parte de nosotros. Y si nuestro grupo familiar come en silencio o llega a la mesa con una especie de aire forzado y resignado, como si dijera cada uno a sí mismo, bueno, todo esto debe ser repasado. Y el jefe de familia se entierra en sus preocupaciones de negocios o en su periódico y lee todos los asesinatos, suicidios, robos y escándalos de las últimas 24 horas. Y la reina de la casa se entierra en una resignación agresiva o en las preocupaciones domésticas, entonces se está consumiendo todo eso en esa mesa, junto con la comida. Se está ingiriendo el elemento de pensamiento de la preocupación, el asesinato, el suicidio y el elemento morboso, que ama detenerse en lo horrible y lo espantoso. Y como resultado, la dispepsia, en alguna de sus muchas formas, se fabricará en todo el camino, desde un extremo de la mesa hasta el otro. Si la expresión habitual de un rostro es un ceño fruncido, es porque los pensamientos que hay detrás pertenecen, en su mayoría, a una actitud poco amigable. Si las comisuras de la boca están torcidas, es porque los pensamientos que gobiernan y dan forma a esa boca son sombríos y abatidos. Si una cara no invita a la gente y hace que deseen conocer a su portador, es porque esa cara es un signo que anuncia pensamientos detrás de ella que el portador no se atreve a decir a los demás, y que posiblemente no se atreva a susurrar para sí mismo. El estado de ánimo continuo de la prisa, es decir, de estar con la mente o el espíritu en un determinado lugar mucho antes de que el cuerpo está allí, hará que los hombros se inclinen hacia adelante, porque en tal estado de ánimo que literalmente envía el pensamiento, su espíritu, su verdadero yo aunque invisible, al lugar hacia el que su poder, su pensamiento, está arrastrando su cuerpo, hace que éste adopte la forma que el pensamiento desea. Un hombre autocontenido nunca tiene prisa, y un hombre autocontenido mantiene o contiene su pensamiento, su espíritu o su poder, principalmente en el acto o uso que está haciendo en el momento presente con el instrumento que su espíritu utiliza, su cuerpo. Y la mujer habitualmente autocontenida será elegante en cada movimiento, por la razón de que su espíritu tiene la completa posesión y el dominio de su herramienta, el cuerpo, y no está a 1 o 10 millas de distancia de ese cuerpo en el pensamiento, y preocupándose, apresurándose o deteniéndose en algo a esa distancia de su cuerpo. Cuando formamos un plan para cualquier negocio, invención o empresa, estamos haciendo que ese elemento invisible, nuestro pensamiento, sea tan real, aunque invisible, como cualquier máquina de hierro o madera. Ese plan o pensamiento comienza, tan pronto como se hace, a atraer hacia sí, en más elementos invisibles, el poder de llevarse a cabo, de materializarse en sustancia física o invisible. Cuando tememos una desgracia o vivimos en el temor de cualquier mal, o esperamos mala suerte, hacemos también una construcción de elemento invisible, el pensamiento que, por la misma ley de atracción, atrae a las fuerzas o elementos destructivos y perjudiciales para ti. De esta forma, la ley para el éxito es también la ley para la desgracia, según cómo se utilice. Así como la fuerza del brazo de un hombre puede salvar a otro de ahogarse o clavarle un puñal en el corazón. De cualquier cosa posible que pensemos, estamos construyendo, en sustancia invisible,
una construcción que atraerá hacia nosotros fuerzas o elementos para ayudarnos o perjudicarnos, según sea el carácter del pensamiento que pensemos o pongamos. Si esperas envejecer y mantienes siempre tu mente en una imagen o construcción de ti mismo como viejo y decrépito, seguramente serás así. De esta forma, te estás moldeando a ti mismo en este aspecto. Si haces un plan en el pensamiento, en el elemento invisible como indefenso y decrépito, ese plan atraerá hacia ti del elemento invisible del pensamiento todo aquello que te hará débil, indefenso y decrépito. Si por el contrario, te haces un plan para estar siempre sano, activo y vigoroso, y te ciñes a ese plan y te niegas a envejecer y a creer a las legiones de personas que te dirán que debes envejecer, no envejecerás. El hecho de que pienses que debe ser así, como te dice la gente, es lo que lo hace. Si siempre construyes en tu mente un ideal de ti mismo como alguien fuerte, saludable y vigoroso, estás construyendo para ti, del elemento invisible, lo que siempre está trayendo más salud, fuerza y vigor. Puedes hacer de tu mente un imán para atraer la salud o la debilidad. Si te gusta pensar en las cosas fuertes de la naturaleza, en las montañas de granito y en las olas agitadas y en las tempestades resistentes, atrae sus elementos de fuerza. Si hoy te construyes en salud y fuerza, y mañana te resignas y dejas de pensar o construir, no destruyes lo que en espíritu has construido. Esa cantidad de elemento añadido a tu espíritu no puede perderse nunca, sino que, por el momento, al abatirte, es decir, al pensar en la debilidad, detienes la construcción de tu estructura de salud. Y aunque tu espíritu es mucho más fuerte por esa adición de elemento, no puede ser lo suficientemente fuerte para dar al cuerpo lo que puedes haberle quitado a través de ese pensamiento abatido. La persistencia de pensar en la salud, en imaginarse o idealizarse como sano, vigoroso y simétrico, es la piedra angular de la salud y la belleza. De lo que más piensas, de lo que más serás y de lo que más tendrás, dices, no. Pero tu paciente postrado en la cama no está pensando, soy fuerte. Está pensando, soy tan débil. Tu hombre o mujer dispéptico no está pensando, tendré un estómago fuerte. Siempre están diciendo, no puedo digerir nada. Y no pueden, por esa misma razón. Estamos propensos a cuidar nuestros males más que a cuidarnos a nosotros mismos. Queremos que nuestros males sean acariciados y simpatizados. Cuando tenemos un resfriado, nuestra propia tos dice a los demás, inconscientemente, esta mañana soy un objeto para su simpatía. Estoy tan afligido. Es el resfriado, entonces, el que pide compasión. Si el cuerpo fuera tratado correctamente, tu propia mente y todas las mentes que te rodean le dirían a ese elemento débil que hay en ti, sal de ese cuerpo. Y la fuerza silenciosa de unas cuantas mentes así dirigidas expulsaría esa debilidad. Se iría como lo hizo Satanás cuando el hombre de Nazaret se lo ordenó imperiosamente. Los resfriados y todas las demás formas de enfermedad no son más que formas de Satanás y prosperan también por la lactancia. El vigor y la salud se contagian como el sarampión. ¿Qué darían muchas personas adultas por un miembro o dos miembros que tuvieran en ellos el resorte y la elasticidad de los que posee un niño de 12 años? Por dos miembros que pudieran trepar a los árboles, caminar por las vallas de los carriles y correr porque les gustará correr y no pudieran evitarlo? Si se pudieran fabricar y vender unos miembros tan llenos de vida, no habría demanda de ellos por parte de esas señoras y señores robustos que suben y bajan de sus carruajes como si sus cuerpos pesaran 1 tonelada. ¿Por qué la humanidad se resigna sin apenas protestar a la creciente pesadez, pereza y rigidez que se produce incluso con la mediana edad? Sin embargo,
creo que transigimos con esta inercia y la llamamos dignidad. Por supuesto que un hombre, un padre, un ciudadano, un votante y un pilar del estado de inercia no debería correr, cortar y patear como un niño porque no puede. Tampoco una señora que ha crecido hasta tener dignidad debe correr como cuando era niña de 12 años, porque tampoco puede. En realidad, nos colocamos nuestras dolencias como si fueran máscaras y cogíamos con ellas diciendo lo siguiente: esto es lo que hay que hacer, porque no podemos hacer otra cosa. A veces incluso nos apresuramos a ponérnoslas, como el joven caballero que se pega una gafa en el ojo y con ello arruina la visión de un órgano sano. Hay más posibilidades en la naturaleza, en los elementos y en el hombre y fuera del hombre. Y vienen tan rápido como el hombre ve y sabe utilizar estas fuerzas en la naturaleza y en sí mismo. Posibilidades y milagros significan lo mismo. El teléfono que surgió de repente en nuestra gente de hace 200 años habría sido un milagro, y podría haber consignado a la persona que lo usaba a la prisión o a la hoguera. Todas las manifestaciones inusuales de los poderes de la naturaleza se atribuían entonces al diablo, porque la gente en ese periodo tenía tanto del diablo en ellos que no podían insistir en el hecho que el universo era capaz de mostrar expresiones más altas de la mente superior para la comodidad y el placer del hombre. La continuación a este audiolibro es Transformación Espiritual. El Dios en ti. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.